Es hora de escuchar Tiempo Real, la revista de Andina Radio Online que te pone al día con noticias, entrevistas, recomendaciones y las novedades en las redes sociales. Tiempo Real, la revista de Andina Radio Online. Buenas tardes, nos encontramos en Tiempo Real a través de Andina Radio Online y también puedes seguirnos a través de www.andina.com.pe. Les saluda Iván Calderón y el día de hoy pues ya estamos a puertas de celebrar el 28 y 29 de julio, pues nuestro cumpleaños patrio, y el día de hoy tenemos la grata sorpresa de tener en nuestras instalaciones pues a la doctora Carmen González, psicoterapeuta y también fundadora de la Clínica de las Emociones, antes llamada CEPROVI, quien está con nosotros y realmente es un gusto tenerla en nuestro estudio, doctora Muchísimas González. Gracias, para mí también me importa muchísimo llegar a cada uno de los hogares que están con ustedes. Así es, a través de las redes sociales pues nos siguen todos nuestros televidentes, ya que somos un estamento pues también del Estado que estamos pues tratando de propalar las noticias adecuadas también en estas fechas muy importantes para nosotros. Doctora González, el día de hoy pues la importancia de las fiestas patrias y también cómo vamos construyendo nuestra identidad nacional, que a veces creemos que se ha perdido un poco en los jóvenes de ahora. Doctora González, empezando, ¿cómo construimos la identidad, la persona? Vamos a decir que la identidad, en palabras sencillas, es la forma de ser que cada uno tiene, no solo frente a sí mismo, sino frente a los demás. A veces las emociones de la infancia y los sufrimientos son tan grandes que no nos permiten salir de nosotros mismos. Entonces hay muchos seres que porque han tenido emociones muy dolorosas en la infancia se quedan en ellos y en sus traumas. Hoy día yo les decía a los terapeutas que trabajan con nosotros que era un orgullo que cada uno de nosotros quisiera que las personas vayan resanando las heridas de la infancia para que les pueda quedar el espacio para pensar no solo en cosas para ellos, sino en cosas para la patria. Entonces creo que esta identidad podríamos resumirla en pensamientos y sentimientos que tenemos en relación a la tierra a la que pertenecemos y donde a veces, como cuando amamos mal a un familiar, por ejemplo, amamos a nuestra patria, pero no nos damos cuenta de la importancia hasta que la perdemos. O cuando estamos lejanos. Así es. Hay gente que va a Estados Unidos o a Japón, escucha el himno nacional y se echa a llorar, porque ahí está todo lo que hemos registrado desde que hemos nacido sobre nuestra tierra. Pero así como a veces a los hijos los amamos mal, porque le damos lo que tenemos y sin haber primero hecho un trabajo de limpieza en relación a lo que recibimos de los padres, también creo que amar a la patria es darnos cuenta que muchas veces de nuestros padres, por sus angustias, por sus pobrezas, no hemos aprendido a amar a la patria, no como una teta que tenga que darnos, sino como un ser invisible, pero al que tenemos que darle todo. Y porque eso nos hace crecer. Si yo soy trato de ser buena madre, buena hija, buena hermana, y además les enseño a mis hijos a amar al Perú con cosas concretas. Por ejemplo, yo pensaba mientras hacíamos tiempo acá, en que debemos interesarnos. Si yo te conozco, yo quiero saber quién eres, de dónde vienes, cómo fue tu familia, para imaginar lo que sientes. Entonces yo creo que es importantísimo que la gente lea sobre el Perú. No es porque la historia nos está diciendo cuáles fueron los antecedentes de lo que el Perú es hoy. Entonces es importantísimo que sepamos que no existe la casualidad, no existe la mala suerte. No es así como hay un alcohólico que no es mala suerte, sino que no recibió los insumos de amor que necesitaba. Nuestra patria tampoco ha recibido los insumos de amor. Cuando tú lees el libro de Alfonso Quirós,
que sobre la corrupción en el Perú te encuentras con que desde que hemos empezado a ser país, entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales se los ha llevado la corrupción. Eso es desamor. Es como que tú, como padre de familia, te gastes el presupuesto nacional y dejes a tus hijos anémicos. Y el Perú está anémico de amor, porque los sectores gobernantes por siglos no se han preocupado de nosotros. Entonces nosotros tenemos que empezar a preocuparnos, pero no con esa rabia que nos da la pobreza de otros o la pobreza de uno, sino tener fundamento, poder leer. Hay que leer los libros, hay que leer a Portocarrero, que nos habla de la patria, hay que leer a Quirós, o sea, para enterarnos qué pasó y poder dar nuestra palabra de una forma constructiva y no simplemente decir esto, el Perú es un desastre. No es un desastre. Hay gente valiente que en la pobreza sigue produciendo. Cuando yo veo, por ejemplo, mira, los retablos ayacuchanos, cuando veo soles de colores en la artesanía, digo, caracho, ¿de dónde tanta pobreza y de dónde salen soles? Es que tenemos una creatividad. Nosotros tenemos la fuerza de la resistencia, que a pesar de todos los maltratos sociales estamos aquí. Entonces hay que preocuparnos de leer lo que es el Perú y aportar, cada uno como ciudadano lo que puede, aunque sea preocuparnos de lo que nos pasa en mi distrito, pero no ser indiferentes ni esperar que el Perú, como una teta, te haga llegar todo y luego criticar. Y a veces decimos que todo tiempo pasado siempre fue mejor, porque quizás épocas pasadas sí había una mayor identidad nacional, se amaba al Perú, conocíamos el himno nacional en los colegios pues, de primaria, el himno a las Américas, y había todas las actividades que los profesores y los maestros pues, se dedicaban a inculcar a los jóvenes. En cambio, sin embargo, ahora... Eso es verdad lo que tú dices, pero es verdad. Pero hay otra verdad. Ha habido un Estado que ha ignorado a sectores donde no ha llegado la escuela, sectores marginados. O sea, siempre han habido dos Perú. El Perú que tú dices, donde realmente nos inculcaban el himno nacional, etcétera, pero también ha habido un Perú olvidado, donde el Estado no ha llegado. Entonces, lo que tenemos que preocuparnos es hacer en las zonas urbanas, en las zonas rurales donde llegamos, acrecentar el sentido de la patria, pero también tratar de llegar a todos esos sectores donde la educación es tan pobre, ¿no? Y estamos en el esfuerzo, y vamos caminando, ¿no? Sí, es un poco como usted dice, ¿no? Que ahora tenemos que preocuparnos por construir esta identidad en los niños, enseñarles, porque uno va a hacer algunas encuestas en la calle y a veces pregunta sobre la historia del Perú, doctora Carmen González, y uno realmente... No saben. No saben. Y hasta los programas que vemos por televisión, estos programas... Terribles. Pero es que mira, también yo muchas veces, hoy día le decía a los terapeutas, les mandaba un mensaje y les escribía de cómo cada profesional desde su lugar aporta enormemente al país, hacemos patria, porque un psicólogo, por ejemplo, un maestro, qué importante es su imagen frente a los niños. Yo le decía a los psicólogos de nosotros, ustedes tienen que crecer como personas, como miembros de esta sociedad para que sean modelos. Entonces, qué importante es que cada profesional pueda ser un modelo para los que trabajan con él. Y los padres con mayor razón. Lo que pasa es que también tenemos ahí una realidad que ha habido un gran esfuerzo de la gente que fue sacada por X razones de la sierra y su esfuerzo fue en instalarse en la capital. Entonces hay migrantes, muchísimos migrantes, que han hecho el esfuerzo de venir a Lima, de encontrarse hasta con los autos que no estaban acostumbrados, y el esfuerzo ha sido sobrevivir. Pero quiero decir a los empresarios que llegaron, migrantes, mi familia es de migrantes, pero muy primarios, del año 40, entonces que ellos ya pasó esta etapa de emprendimiento, ya están instalados, ya son ganadores, y ahora a preocuparse de la cultura, a preocuparse de lo invisible, a preocuparse de hacer algo por el Perú, ¿no? Hacer, por ejemplo, yo me imaginaba en Gamarra, hacer exposiciones de arte, exposiciones sobre la patria, ¿cómo no? O sea, ya pasar a otra etapa, ¿no?
Sí, sí, sí. Y eso es lo que se está tratando también en los diferentes ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Cultura también, con una exposición del Rural Maqui que está tratando de revalorar a los artesanos peruanos. A los artesanos peruanos, sí. Cada julio y diciembre lo tenemos, entonces sí, sí. Hay que ir. Ahorita me parece que siempre está en la... ¿En qué lugar está? Está en el museo de... El que queda en la Avenida Aviación, exacto, ¿no? En la Avenida sí, Aviación. Hay que ir. Sí, y hay que poner en la casa, pues, nuestras artesanías que son tan bellas. Y artesanía no quiere decir que simplemente son cosas de paisanos, no. Acá hay una artesanía que son las técnicas antiguas, pero preciosas en las casas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante empezar a saber que aunque sea comprando esos materiales, comprando esos trabajos, estamos favoreciendo a nuestra patria. Sí, sí. Y estamos amando un poquito más lo nuestro, claro, que muchas veces lo hemos tenido olvidado o si no hemos renegado, ¿no? No, yo no soy cholo, yo no soy indio, yo no soy, ¿cómo yo voy a comprar artesanía peruana? ¿Y dónde está nuestra identidad? Como dice, bueno, pero el que no tiene de inga tiene de mandinga. Claro, pero también cuando tú antes, porque el Perú ha cambiado favorablemente, antes si tú ves que todos los blancos están en la televisión, esto ya pasó. Pero sin embargo, ¿qué vas a querer serlo, no? ¿Qué vas a querer ser cholo o indio porque era lo disminuido? Sin embargo, en ese sentido ha habido gran cambio en el país. Sí, sí. Porque yo creo que ahora empezamos a reconocer la capacidad de la gente al margen del color. Pero yo soy una mujer que tiene 76 años y yo sí he sentido marginación por ser chola. Claro que he sentido. Imagínate sectores migrantes, ¿no? ¿Cómo habrán sentido? Yo sí he sentido una discriminación. Lo que pasa es que el estudio hace que se cruce todo el tejido social. Entonces, pero uno tiene que ser consciente de que hay marginación, pero no solo la que me dan, sino que la que inconscientemente yo poseo. Ese es el drama. Acá nosotros mismos marginamos a otros. El que es menos cholito va a ser discriminado por el otro. Y ahí tenemos que saber que el ser humano vale por él y no por el color. Nosotros no somos animales, caninos, para que valga si tiene mezcla. No, 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 no. Somos incluso, hay una sola raza, que es la humana. Esto de que son negros o blancos, eso no es verdad. Hay una sola raza, es la raza humana. Y ahí tenemos que nosotros ser conscientes de esos y empezar por nuestra patria, ¿no? Nos encontramos con la doctora Carmen González, psicoterapeuta, fundadora de la Clínica de las Emociones, quien el día de hoy estamos en una charla encantadora hablando de nuestra identidad peruana, nuestro amor a la patria que debemos construir todos los jóvenes desde ese momento para que valorar todo lo que tenemos. Todo el esfuerzo, ¿no? Cuando yo pienso en el Perú, también pienso en la sierra, ¿no? Mi familia era de la sierra y yo pienso qué esfuerzo, ¿no? Qué esfuerzo de sobrevivir, qué esfuerzo de tantos abuelos y tatarabuelos que sin esperanzas, pero han seguido ahí mandando a su hijito al colegio, ¿no? Así es. Es decir, es un esfuerzo sobrehumano. Que hay mucha gente que se ha dedicado al alcohol, claro, pero también lo entiendo. Lo entiendo, porque para sobrevivir por lo menos trabajabas en la chacra y siquiera el sábado tomabas puesto alcohol para poder olvidar dónde estabas. Pero allá han habido padres preocupados siempre por sus hijos. Ahora, cuando no ha habido preocupación, ha sido por enfermedad emocional, ¿no? Y eso tenemos que... Para eso estamos los psicólogos, ¿no? Para tratar de curar las heridas y también los sociólogos, antropólogos, políticos, para que vean al Perú como un paciente adolorido al que hay que cuidar y amar. Doctora, también usted nos mencionaba que muchas personas que están en el extranjero es donde a veces como que se arraiga más esta identidad nacional, empezamos a recordar todas nuestras costumbres, quizás alguna procesión o algún evento de cultura, ¿no? De tradiciones, pues la empezamos a desarrollar en el exterior, Las comidas. Las comidas sobre todo, ¿no? Qué extraño, ¿no? A veces estamos aquí, como usted lo dice, y cuando recién estamos afuera nos damos cuenta de lo valioso. Tenemos que saber que nosotros conocemos solo el 10% de nosotros, que es lo consciente, pero todo está en el inconsciente, que son fuerzas invisibles que nos llevan a un lugar y a otro. El consciente es nada, lo que sabes de ti no es nada, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, lo importante es ver qué hay debajo. Entonces, eso que está debajo es lo que va a aflorar cuando te vas fuera. Sin embargo, cuando estamos acá es como si nada. Mucha gente trabaja
se preocupa de su familia y de su casa, pero le daría lo mismo. Vive como si viviera en el Congo. Pero cuando vas allá, recién sale ese inconsciente. Y ese inconsciente tiene que aflorar, porque de esa manera vamos a ser más desarrollados. Solo vamos a ser desarrollados cuando conocemos esas fuerzas invisibles que están debajo y que nos incitan a hacer cosas, a decir, a escoger, ¿no? Un saludo para todos nuestros seguidores a través de las redes sociales que nos siguen a través del Facebook Live. Y tenemos una pregunta, nos dice, ahora que viene y se acerca el Bicentenario, doctora, ¿cómo fortalecemos la identidad nacional en nuestra familia? Bueno, yo creo que lo primero es ver, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿no? Primero ver qué es lo que, cómo los padres actúan frente a la patria. ¿Qué mensajes han dado? Porque eso ya está en el cerebro y en la cabeza de nuestros niños. Y eso es lo que tengo que corregir. Yo tengo como madre que ser honesta y decir la verdad. Es que he tenido tantas angustias con la vida cotidiana que a lo mejor no tenía ni trabajo, por un lado, que no me he preocupado y solo ustedes, chicos, han escuchado mis críticas. Porque es fácil criticar, pero poco he hecho por el Perú y tengo que hacer más cosas. Como tú dices, comprar cosas nacionales, traer libros a la casa, estudiar, etc. Y para los sectores más altos, donde no ha habido esa pobreza, también ser honesto para reconocer la indiferencia que ha habido con el Perú. Porque ha habido indiferencia, ha habido falta de amor social, porque en cada decisión política tú puedes ver, así como en tu casa, si compras un mueble o compras otro, tú tienes que tener en cada decisión, no hay decisiones políticas neutras, no existe, detrás está el interés que tienes en favorecer a unos o a muchos. Entonces los padres tenemos que tener la honestidad de decir, a mí no me enseñaron a amar al Perú porque mi padre estaba desesperado por darme de comer, yo tampoco. Pero no vuelvo a criticar más, voy a construir algo. Y eso no sale del aire, tengo que prepararme, tengo que leer, tengo que estudiar. Un médico, para poder solucionar el problema con un paciente, tiene que estudiar. Entonces tenemos que empezar a reconocer, hacer un diagnóstico que nos falta muchísimo, y luego a partir de eso empezar a estudiar, empezar a ir a ver exposiciones donde se muestre los valores, porque somos un país riquísimo, somos un país lleno de energía. Porque para sobrevivir, ahora vamos a ver el que me esté escuchando, si hubiera podido sobrevivir con pobreza, con hambre. Sin embargo, ahí están las madres luchando por sus hijos, los padres. Yo todos los días lo veo cuando me voy a Olivos, porque tenemos ahí un centro. Las madres, mira, no tienen educación, pero pagan el colegio de sus hijos. Me da gusto cuando todos están estudiando, porque el estudio es una manera de llegar, pero no solo el estudio, sino también enseñarles que hay que amar a esto y agradecer, no hay otra patria, no hay otra para nosotros. Esto de la resiliencia que usted dice, pues, ¿no? ¿Cómo tenemos nosotros como peruanos este espíritu de la resiliencia? Sé cómo, yo no me explico, porque si yo hubiera vivido, por eso yo admiro a la gente de la sierra, si yo hubiera vivido en la sierra sin esperanza, con piso de tierra, con pobreza, me habría echado a llorar y me habrían puesto ahí tapada con una piel, como si fuera un perrito. Sin embargo, la gente saca energía. Así es. Y claro, a veces el sábado toman, pero no importa, pero de lunes a viernes están en la chacra, solo y sin la esperanza de que los van a ayudar, pero estudiando, haciendo que los hijos trabajen. No, la gente es maravillosa. La gente con menos recursos es más fuerte. Y son las que salen adelante. Son los que salen adelante, son admirables. Yo no sé cómo una persona, veo mujeres en la calle, ambulantes, ganando poquísimos para sus hijos. No, realmente nuestra patria es fuerte en la resistencia y en el deseo de mejorar, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo podríamos pedirles a veces a estas familias, a estos padres que están tratando de sacar a sus hijos adelante, cómo construir esta identidad con ellos? Bueno, yo con mi rasgo, con mi sesgo terapéutico, les puedo decir de que cuando hay sufrimiento, esto nos come energías y entonces apenas nos da a veces las energías para sobrevivir. Pero cuando empezamos a trabajar sobre los odios que tenemos desde niñas, sobre los rencores, es como que vas desalojando sitio en tu casa interna,
y te queda espacio para poder crear e imaginar. Cuando una persona, yo admiro que alguien haya sido ambulante 20 años vendiendo caramelos en la calle, pero si esa persona hubiera podido procesar, no hay que tener miedo a reconocer que a los padres los amamos y los hemos odiado porque no nos reconocieron, porque nos pegaron. Eso es natural, pero no sentirse culpable nunca, pero sí responsable de poder ver qué me pasó. Esas rencores nos carcomen por dentro. Entonces, eso hay que decir, sí, lo tengo, me frustré en la infancia, no me quisieron como yo esperaba, mi madre era rayada, mi papá igual, pero no lo hicieron adrede, me dieron lo que pudieron. Ese resentimiento que tengo, esa desconfianza frente a la vida, esa manera de caminar sin esperanza es del pasado. De niña, yo no soy un equeco para caminar con paquetes de la infancia. Hoy yo soy mi madre y padre. Cuando yo desalojo eso, entonces voy a tener energía libre, porque el sufrimiento consume y voy a poder trabajar y crear. Pero mientras yo esté llena de rabia, porque no quiero reconocer, no, yo no voy contra mi papito era maravilloso, no. Nuestros padres han sido seres humanos llenos de defectos y virtudes. Que hay que reconocer, ¿no? Y mientras más reconozca los defectos de ellos, tengo que reconocerlos en mí. Y entonces me voy a sentir bien, porque voy a empezar uno solo ama, padre y a madre de verdad, cuando soy capaz de reconocer las cosas horribles de ellos, porque de esa manera me las reconozco. Los comprendo porque ellos fueron resultado de su historia y me quedo libre. El drama es cuando no reconozco, porque no reconozco las fallas de ellos porque no quiero reconocer que las tengo. Entonces cargo como un equeco con todos los problemas. O con una mochila enorme de piedras inmensas que lo único que me hace es no poder caminar, no poder seguir adelante. Y además saber de que los dramas humanos no son dramas humanos de nosotros. Cuando uno lee los mitos griegos, se da cuenta pues que todos tenemos de envidiosos, de rabiosos, de todo. O sea, los dramas humanos son antiguos, pero estamos en la etapa de reconocerlos para caminar mejor. Así es. Doctora Carmen González, regresamos dentro de una breve pausa y seguimos en tiempo real con una excelente y muy agradable conversación con usted. Nuya Cancanteque Pirú. Upinete Perú. Hakunate no noyamai. Perú Edibay. Himji Kasripi Perochigne. Durunda. Potachínate Perú. Pinkin Sawan Inanunque. Sariwa Cuarachi Perú. Genimawe ñanete Perú. Sineni Cuetaiguiteri Peruku. Sumajuru Fana Hamataki. Perú Marca. Perú marcan Urup Jaer Atna. Guarasta Quintiarmin Perú. Yautupuyá Perujanuna. Yoxepac Perú. Yatuanillí. Imoshire Quitaiteri Perú. Concha Unikipi. Napai Koiki. Perú suyo. Somos Carlos Rincón y los Avilés. Estaremos en este lindo escenario de magníficamente peruanos celebrando nuestras fiestas patrias. En la Agencia Andina y el diario El Peruano. Somos Carlos Rincón y los Avilés. Peruanidad por donde quiera. Lo único que he tratado de imponer aquí de Venezuela son las arepas. Desde cuando la conocí, ella ha sido la mujer de mi vida. Me impulsó primero el matrimonio con una peruana maravillosa. Yo me siento, siempre
lo deseé y trabajamos como 2 años duro para conseguir, a pesar de que ella es peruana, me costó bastante conseguir todos los documentos, el permiso pues para... Claro. Ah, bueno, yo podía haber seguido en Venezuela, pero me gusta el país, me gusta su gente, veo que aquí se puede prosperar, veo que hay muchísimo que hacer. Yo miro la ciudad, me gusta el campo, veo que en el campo, al campo tenemos que meterle la mano, porque sí, usted va para el campo, ve las maravillas de la naturaleza. La verdad es que yo amo al Perú, me sale del alma. Bien, continuamos en tiempo real con la doctora Carmen González, psicoterapeuta y fundadora de la clínica de las emociones. Ya nos estamos emocionando demasiado con todas las fiestas patrias. Pero es bonito, yo cuando veo que alguien se equivoca al hablar, me encanta, porque quiere decir que contenidos reprimidos salen. En cambio, cuando la gente nunca se equivoca, es terrible, porque dentro tiene como una faja que no permite que salgan las emociones, ¿no? Ajá. A veces cuando algún paciente se equivoca y es muy racional, yo le digo, bravo que te equivocaste. Así es. Y bueno, y vamos a seguir hablando sobre la identidad nacional. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando pues de todo el cargamento que a veces llevamos, ¿no? El equeco, que a veces nos convertimos en ese equeco. Y justo pues en la pausa estábamos conversando de que solamente nos recordamos esto de la identidad nacional en la época de 28 de julio, ¿no? Y es tan importante trabajar todo este proceso, toda esta identidad, todo este trabajo durante los 365 años, días del año. Estoy pensando que ahora que te escucho, qué importante es la labor de la televisión, de la radio, de ustedes, es importantísima, porque es diferente amar algo. Yo por ejemplo, tengo a mi hijo pequeño, yo sé que no tengo que pegarle, pero le acabo pegando, porque es diferente saber a internalizar. Alguien puede ser un príncipe, pero no sabe. Un día lo descubren, es un carbonero inglés, y lo llevan a palacio. No camina como príncipe, no se siente príncipe. Tienen que darle mucho trato de príncipe para que él asuma. Entonces es diferente saber que eres peruano a sentirte el orgullo. Y para eso tiene que ser alimentado desde fuera. Y no solo por la familia, sino por todos los medios de comunicación. Mira, solo en Francia se hizo, me acuerdo hace años ya, un programa, se hizo un proyecto donde solo poner la bandera y poner una frase, Viva la France, algo así, tuvo efectos maravillosos. Sí. O sea, ¿por qué no poner en la televisión, por ejemplo, siempre frases como recuerda que somos peruanos, esta es la única patria, porque eso lo vas grabando en el inconsciente y después lo vas a tener. Pero si no hay una alimentación permanente, no va. Y mire lo importante que usted ha hecho de esta alimentación permanente, porque si nosotros observamos y vamos por ejemplo, a los bancos o alguna clínica, algún hospital privado, lo tenemos en cada uno de los escritorios de las personas, tienen algunas frases que hacen fortalecer ese sentido de pertenencia a la institución, al banco. Claro. Y lo ha dicho ahora, entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros con nuestra patria? Lo que pasa es que en las decisiones políticas, los que deciden, no hay un amor por el Perú. Pero eso tiene que estar permanente hasta metérmelo en la cabeza y que lo grabe, ¿no es cierto? Sí, y no solo en fiestas patrias. Cuando cada acto que haya tiene que tener la identidad nacional. Cada acto, cuando tú vas a México, tú ves que en las paredes, tú ves que es México. Exacto. No sé cómo, pero hay una identidad. Sí. Cuando tú ves ropa, tú ves que hay una identidad. Eso no quiere decir disfrazarme folclóricamente, pero tiene que haber un rasgo que me distinga, así como mi personalidad o tu personalidad te distingue. En las cosas cada uno tiene una manera de vestirse, ¿no es cierto? Sí. Pero acá no, porque hay una invasión de fuera donde te lavan la cabeza
haciéndote que consumas. Esta sociedad consumista tenemos que pararla. O sea, no totalmente, porque es imposible, porque es un problema global de poderes, pero por lo menos poner nosotros ahí algo, una señal de que estamos en el Perú. ¿Entiendes? Porque ellos cuando las grandes empresas transnacionales son globales, no les interesa. Por lo menos la exigencia es que acá pongan lo del Perú. Y no solo que se disfracen y pongan las canciones criollas cuando llega 28 de julio, sino siempre estamos en el Perú, recuérdalo, esta es tu única patria. Así es. Varias frases hasta que se metan. ¿Qué mal podría ser si en los cuadernos, a la hora de imprimirlos, pones una frase arriba, que la vean toda la vida? ¿Por qué los cuadernos tienen que ser cuadernos del Perú? Por lo tanto, tienen que tener su sello. Así como tú tienes firma en tu DNI, poner la identidad, el DNI del Perú en cada frase y en cada cosa que hagamos. Con los particulares es difícil, pero por lo menos con lo que es del Estado es importantísimo. Me he hecho recordar muchos años atrás, habían los cuadernos donde estaba el mapa del Perú. Claro. Ya no recuerdo Claro, yo me acuerdo que estaba el mapa del Perú. Por ejemplo, si yo dijera, no, yo amo el Perú, entonces ya ¿y qué costaría? Nada. Pero eso es la decisión del que hace. Ahí no hay amor por el Perú. Así es. Tenemos unos saludos para usted, doctora Carmen González de Escalante, regalado. Hans, saludos para la doctora Carmen Para todos. Para Yomia Luz, también dice que lo importante de las charlas a los padres, dice, para construir la identidad nacional. Y también, pues, Pablo Rey también le envía un saludo a usted, y cuando hablábamos justo de los artesanos. Doctora, y usted justo hablaba de los mexicanos, y justo yo tuve la oportunidad también de conocer a algunos amigos, mexicanos que vinieron acá al país, y realmente ellos cómo aman su país. O sea, y están ellos orgullosos de ser peruanos, de mexicanos. Vienen aquí y sin embargo aquí dicen en México esto, Guadalajara, y hablan mucho de ellos, y nosotros salimos a otro país. Soy peruano, todo tímido, ¿no? Claro, somos un país sin identidad, pues. No hay orgullo, ¿no? Pero tenemos que lograrlo y estamos en ese camino. Todo se puede siempre. Sí, tenemos otro, nos han visto por redes, Lucía Fuentes dice, lo que dice la doctora es chauvinismo. Yo creo que no, porque yo creo que la primera tarea es la patria. Pero el mundo es mi patria. La cuestión es que tiene razón ella de pensar que solo el Perú. No, el mundo, pero empezar de a pocos. Primero empezar a tener mi identidad de ser humano y luego amar la patria y al mundo. Tiene razón ella. No solo es el Perú. Pero empezar por el Perú, porque hay muchas necesidades acá. Y que hay que tomar decisiones políticas donde esté el amor por el Perú, pero también el mundo. Tenemos que, alguna vez decía un autor, creo que, no recuerdo quién, pero Alfredo Alcalde, que es un gran pintor peruano, me lo decía, el ser humano, nosotros habitamos este universo con los animales, somos un ser más en el mundo, no somos los dueños de la naturaleza, somos, él decía, la flor más hermosa del universo. Ese es el ser humano. Entonces, nosotros somos miembros de una comunidad humana. Entonces, tenemos que amar al mundo, definitivamente, a cualquier ser humano al margen de la nacionalidad. Por supuesto que sí. Y además tenemos que empezar por casa, pues si no empezamos es como estamos en nuestra familia, como usted ha dicho. Pero es el comienzo. Es el comienzo, porque claro, yo no puedo hacer cosas por otro país, pero por lo menos empezar por mi patria. Pero luego tenemos que ir a un desarrollo humano donde defendamos los derechos humanos del ser del mundo. Y no solo nos quedamos en los humanos, también en la naturaleza. Entonces, tiene razón, ella ha creído de que solo me preocupa el Perú. No, del mundo. Cada niño del mundo me tiene que preocupar. Cada planta del mundo me tiene que preocupar, pero hay que empezar de a poquitos. Sí, y el tema también de los problemas de identidad que tenemos en los jóvenes, podemos decirlo que también es por una falta de autoestima en los muchachos de ahora, en los jóvenes. Yo primero creo en los jóvenes. Yo creo que ellos son la esperanza de este Perú y de todo el mundo, los jóvenes. Creo que es la esperanza.
Muchas veces los viejos realmente podría decir que a veces de jóvenes somos incendiarios de cólera y de viejos somos bomberos, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Entonces, pero creo, sin embargo, de que si bien los jóvenes son la esperanza, también lo que realmente nos limita son los problemas internos humanos. Por ejemplo, ahora tenemos qué tal gran cantidad de gente, chicos alcohólicos, chicos con droga, que no son viciosos, ¿ah? Es una enfermedad producto, son calmantes para el dolor que no fue calmado cuando eran pequeños. Entonces, ¿cómo hace? Pero también los jóvenes que no tienen esperanza, de repente no tienen y se divierten viendo que en los programas de televisión toman como campeones a gente que tiene músculos, por ejemplo, pero los entretienen. Estos programas de televisión tan horrorosos, estos reality donde solo los músculos se ponen en el escaparate, creo que sirven, entre comillas, porque dañan a mucha gente que está tan angustiada que por lo menos se divierte en eso. Entonces, creo que los jóvenes están muy sujetos a invasiones desde fuera de la televisión, de los medios de comunicación. Y cuando se someten a ello, es por angustia que tienen. Así como un chico está tan angustiado que todo el día está en el juego, también se someten. Además, el bombardeo de la publicidad es tremendo. Tú vales si tienes el pelo así. Tú vales si es que tienes el blue jean así. Es terrible. Y el efecto de demostración. Tú vales si tienes un carro de esta marca. Entonces, creo que habría que poner también, no limitarlos, pero sí que se contrarreste esto con unas políticas del Estado donde pueda, al lado de esta invasión, ofrecerse otras alternativas. Y lo importante que sería para construir una creciente identidad nacional rumbo al Bicentenario también. Claro, ya estamos en el Bicentenario. Creo que es una oportunidad maravillosa y a mí me encanta el ministro de Cultura, por ejemplo, que haya un hombre de teatro, de cine, es un gran avance. Y él sobre todo, ¿no? Con las obras que ha hecho. Entonces yo creo que estamos en buenas manos. Estamos en buenas manos. Sí, cuando usted hablaba de estos programas que existen en la televisión, yo recuerdo que antes pues habían otros tipos de programas, vamos a hablar de Kiko Ledgar quizás, de Pablo de Madaslengoitia, aquellos tiempos donde habían programas culturales, donde habían preguntas de historia, geografía, ¿no? Ahora también tenemos que saber que el mundo ha avanzado, ¿no? Y entonces los chicos están muy enterados a través del Internet. Sí, sí. Entonces, ha sido eso beneficioso. Yo creo que ha sido beneficiosa la tecnología. Los chicos, yo decía el otro día, ¿qué puede enseñar una mamá a su hijo si todo lo tiene en el Internet? ¿Qué le puedes enseñar? Saben más que nosotros los chicos. Eso es cierto. Pero hay algo que no saben. Los sentimientos, saber dónde vamos, saber por qué vivimos, eso no te lo dice la televisión, pero para eso, ni las redes, pero para eso el padre y madre tienen que desarrollar como seres humanos y preguntarse quién soy, a dónde voy, por qué vivo, y no permitir que las necesidades de la vida cotidiana te avasallen y creas de que lo único que tú vives para consumir. Tengo derecho a vivir bien, tengo derecho a todo, pero también a la cultura. Tengo derecho a saber que además del mundo que se ve, hay un mundo que no se ve, que es importantísimo. Entonces hay mundo de cultura, pintura, arte, tengo que estar allí porque eso eleva las emociones, eso eleva el espíritu, ¿no? Tenemos otro saludo a través del Facebook Live. Alfredo Escobedo dice, poca identidad de peruanos. ¿Pasa por la currícula educativa o son por otros factores? Nos dice, gracias Alfredo. Yo creo que sí pasa por la currícula, porque siempre la educación en mi época era memorística, ahora te hace pensar. Entonces los métodos de ahora son mucho mejores y es una gran oportunidad la currícula para poder llevar al niño a que despierte emociones sanas sobre su familia, sobre él, sobre el arte, la cultura.
Creo que la currículum es fundamental. Yo pensaba el otro día, ¿por qué razón la gente no se le dice que tú solo no tienes un consciente, sino que el 90% es inconsciente? ¿Por qué no enseñarle al niño, por ejemplo, que el 20% del cerebro piensa, hijito, el 80% es mamífero y reptil, entonces tenés que cuidar tus emociones mamíferas? ¿Entiendes? Mira, solo el 20% piensa, que es el único cerebro que hemos logrado crear los hombres en muchos años. El 55% es mamífero. Las emociones que tenemos son de mamífero. Primitivas. El perro, el perro se enoja, yo también. El gato se asusta, yo también. El mono se alegra, yo también. Y 25% es cerebro reptil que actúa. Entonces, cuando tú tienes una emoción, tienes dos caminos. O descargas a través de la palabra, insultas, dices cosas inconvenientes, pegas, o de lo contrario, sientes la emoción, respiras y subes al cerebro pensante y dices, ¿qué hago? Entonces yo a mis pacientes les digo, oye, tranquilo, tenemos un zoológico adentro, antes de hablar razona, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, estas cosas hay que enseñarles a los chicos. Qué interesante es que sepamos que somos vertebrados, que somos primates y de la especie Homo, y que han habido 7 Homos u 8 y solo hemos quedado el Homo sapiens. Entonces, de esa manera te bajas, pues, del avión donde estás, donde crees que eres especial. No, tenemos que luchar todos los días con ese cerebro animal, todos los días, para pensar. Y pensar quién eres, a dónde estás, en qué país estás y a dónde caminas. Y eso es lo importante, pues, de la nueva currículum, como usted dice, claro, de que ayude a los niños a pensar, a razonar, lo que antes no era, como usted dice, antes más era horrible, memorístico, ¿no? Todo era pura memoria. En cambio, ahora no, hay que empezar a pensar, no responder nunca a las preguntas de los chicos, sino tú qué piensas, qué cosa crees, ¿no? ¿Qué piensas, ¿no? Sí, sí, interesante, ¿no? Para poder no dialogar. Hay que responder. Nunca se debe responder a un chico. Mamá, ¿cómo es? A ver, piensa, a ver cómo va. Y los consejos son horribles después de los 14 años. Los consejos no sirven de nada, porque el chico se ha vivido contigo y con tu esposa 14 años, tu palabra está de más porque sabe todo. Sino que ahí se hace una desesperación de los padres. Primero, por a ver si es que él cumple con lo que dices. Hijo, tú estudias para tu futuro. ¿Y acaso no sabe? Le digo. No, pero es que hay que ser trabajador. ¿Y él no sabe? El problema está que usted se quede calladita, aguántese las ganas de dar consejos y que empiece a hacer cosas diferentes. Cuando la madre o padre empiezan a cambiar, el hijo cambia. La palabra, después de los 14 años, ya no sirve. Así es que si quieren construir una buena identidad para sus hijos, no piensen, si el hijo tiene problema, no es problema del hijo, es de la familia. Y empezar por saber cómo he construido esa cerámica. Y no pensar que la cerámica es un desastre y querer botarla. Sino lo que pasa es que a veces los padres también se creen todopoderosos, ¿no? Y que eso es la última palabra la que ellos tienen. A mí, yo siempre me acuerdo de Constantino Carballo, ese gran director, ¿te acuerdas de Los Reyes Rojos? Sí, claro. Una vez que yo fui, le dije, cuando recién llegué, me encantó, porque mi hijito tenía 5 años, y le dije, bueno, Constantino, lo conocí a través de otra amiga, ¿no? Entonces me dijo, ¿en qué año está su esclavo? Y yo le dije, ¿por qué me dice eso? Porque los niños son los últimos esclavos. A nadie se le trata con menos respeto. Párate, vaya a lavarse los dientes, cállese la boca. Siéntese. Siéntese. Entonces, después, conversando con él, porque me encantaba, yo le dije, ¿y ustedes cómo hacen acá? Cuando un chico no resulta, está mal, lo llaman al padre. ¿Qué? Jamás llamaría a un padre, porque los padres son los que los enferman, con sus gritos, con sus prepotencias. Acá nosotros, cuando un chico está mal en el estudio, sabemos que está angustiado y vemos cómo ayudarlo nuestras psicólogas. Nosotros no nos quejamos, porque los padres lo único que hacen es gritarlo. Entonces, ahora quiero decir a la gente que te ve que los chicos pueden venir con libretas malas. La libreta, la notes del papá o mamá, porque ese es el síntoma de que algo está pasando. Entonces, si los chicos vienen con libretas de rojo, el padre ha tenido rojo y la madre también. Y eso es lo que los tutores también no entienden en los colegios. Lo primero que hacen es llamar a los padres. Una esquela, por favor, que vengan tus padres porque necesitamos, porque eres un niño problema.
O sea, ya lo etiquetaron al Claro, al niño. además el maestro es la último paradero que puede ayudar a una criatura. Y tienen que saber que cuando el hijo no estudia es porque está angustiado y no puedes volver a llamar a los padres. Si él puede estar celoso, angustiado, desesperado. Entonces el síntoma, que esa es la mala conducta, es el material para que el profesor pueda ayudar, y el maestro es la última esperanza a veces de una criatura. Así es. Doctora Carmen González, tenemos otra pregunta de Roberto Calderón. ¿Qué tipo de peruano debe proyectar la currícula al siglo XXI? La verdad, ¿cómo se llama él? Roberto Calderón. Señor Calderón, muy difícil. No sé contestar su pregunta. ¿Cómo puede ser el peruano? Yo creo que me gustaría para todos los seres humanos desarrollados que controlen sus impulsos, para que les pueda quedar, cuando controlo mis impulsos, porque la emoción está en el cerebro medio. Entonces, cuando yo actúo la emoción, no me doy cuenta y mi emoción descargo a través de la palabra, de lo que sea, y no me doy cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, por lo menos controlar la cólera, el impulso, subir al cerebro pensante y ver qué es lo que debo hacer. Cuando aprendo a controlarme, entonces mi cerebro de pensar se queda libre y ahí puedo pensar qué quiero. Yo voy a pensar qué quiero para mis hijos. Yo quisiera que mis hijos, por ejemplo, sean unos buenos profesionales o que trabajen bien, honestamente, que ganen su dinero, que sean productivos, pero también que no sean egoístas, que sean solidarios con los demás. O sea, tener un equilibrio, porque uno tiene varias identidades. Tienes identidad de padre, identidad de hijo, identidad de hermano, identidad de amigo, identidad de correligionario, o sea, compañero de colegio, pero también tienes una identidad social, preocuparte por la patria, ¿no? Entonces, mientras más desarrollo mis identidades, estoy mejor. La idea es no creer que la identidad es solo padre o madre, no, o hijo. Tenemos identidades que tenemos que favorecer y se puede siempre. Y la gente, deportistas, entonces la gente es más rica cuando más desarrolla la casa interna. Todo se puede siempre. Y es importante también el iniciar, como también lo dijo usted, en la familia, con los padres, papá y mamá. Yo recuerdo que a veces tengo algunos amigos que en estas épocas de fiestas patrias, pues sus hijos pequeños de 3, 4 años, en sus nidos, les exigen, vamos a llamarlo así, pero les piden que estén los padres acompañando a sus hijos, marchando a los niños. Y yo hago una reflexión, ¿no? Qué bonito es que el papá y la mamá estén ahí juntos con el niño presente en una ceremonia pequeña, pero muy significativa, porque son los recuerdos que quedan en él. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el ser humano curarnos es quedarnos con lo bonito que nos dieron los padres, a veces poco, a veces a solo la vida, y sacar lo feo con mucha honestidad. Pero a veces los padres han sido tan brutales que tú no puedes reconocer tu error. Entonces yo creo que hay que aprender a relacionarse con los hijos, y relacionarse con los hijos no es solo hablar. Mira, Flora Davis, que era una gran comunicadora, decía: el ser humano se comunica a través de muchos sentidos. A veces habla. Y la gente cree que el hablar es la comunicación. La comunicación es mirarlo, la comunicación es verlo. Y hay que enseñar, pero a veces no sabemos comunicarnos porque repetimos automáticamente, porque está grabado en el inconsciente, la forma como nos han tratado los padres. Entonces el padre, oye, ¿qué tal? Comunicación es... Mucha gente dice, yo le pregunto a mi hijo, a ver, ¿qué tienes? Yo no tengo que preguntar, yo tengo que intuir. Y si no intuyo, es porque estoy lleno de problemas emocionales que no me dejan intuir. La intuición es la inteligencia del inconsciente. Cuando yo conozco mi inconsciente, ya puedo intuir, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, lo importante es descargar del inconsciente las emociones feas para quedarme libre. Ahí voy a poder intuir bien. Y hay que saber, hay que ser honesto. Mi padre se comunicaba horrible. Mi madre a lo mejor me decía, hay que lavarse los dientes, tal, pero no sabía lo que pasaba en mi alma. Entonces tengo que aprender. Entonces empezar por yo comunicarme conmigo. ¿Qué emociones tengo? ¿Quién soy? ¿No? Y yo te quiero decir algo. Nosotros tenemos un programa
de niños, donde hemos visto, lo tenemos 10 o 11 años, se llama inteligencia emocional y creatividad. Y descubrimos de que en este programa se controlan emociones, pero descubrimos que era importantísimo que los padres entraran al taller los últimos 20 minutos para enseñarles cómo tenían que estar con sus hijos. Entonces los hacemos jugar, los hacemos que se pregunten, respondan. Entonces les enseñamos a interactuar. Pero interactuar no es hablarte, sino estar hablándote, por ejemplo, y sentir lo que tú estás sintiendo. O reírnos juntos. Exacto. Porque lo que queda de los padres son los buenos momentos y los horribles. No te queda que mi mamá y mi papá eran sabios, leían en la biblioteca. Eso no te queda. Te queda la fuerza que te da el amor, el que te hayan mirado, porque eso va a hacer que tú puedas tener espacios para poder pensar en hacer cosas lindas. El niño no necesita que le enseñen a pensar. El niño aprende. Si tú te bañas en la mañana, eres limpio, tu hijo es limpio. El niño lo que necesita es tener tranquilidad emocional. El niño es como una planta, tú no necesitas decirle cómo van a ser las hojas. Lo que necesita es que haya oxígeno, agüita. El agüita es el amor. El oxígeno es saber cuándo te callas con tu hijo. Entonces, los chicos saben, no les está el internet. En mi época, mi papá se sentaba y me hablaba de la guerra mundial. ¿Qué le voy a hablar yo a mis nietos? Oye, saben más que yo. Pero lo que no saben es que si dicen 2 de la mañana o una que viene un adolescente, o 11, no pueden ir más allá porque la vida tiene límites. Eso tengo que enseñarle. Hijito, tienes que tener límites. Y si yo le grito porque viene tarde, estoy perdiendo límites. Entonces tengo que hacérmela fuerte y decirle, tú no cumpliste, es importante que cumplas. Entonces con mi tolerancia le voy enseñando al chico a que crezca. Entonces la tolerancia es fundamental en los padres. Si soy tolerante, no voy a ser impulsivo. Si no soy impulsivo, no le despierto emociones feas. Entonces él se va a quedar libre para poder imaginar, soñar, crear y hacer todo en la vida. Qué importante, ¿no? Es la imagen que uno proyecta al niño y si uno es tranquilo y guarda la tolerancia adecuada, pues el niño también lo va a hacer. Los padres venimos con educaciones del pasado, donde se cree buen padre porque tienes que lávate, báñate, es importante que no sé cuánto, pura palabrería. Acá la mejor enseñanza es la tolerancia. Decirle al hijo, mira, oye, te portas mal, hijito, y la verdad que quisiera chancarte, pero me aguanto porque te quiero. Entonces le enseño a ser tolerante, como decir que el mar no se salga, porque los impulsos se salen. Cuando un hombre mata, es porque la invasión de emociones es tan fuerte que ya no piensa. Si en el instante que va a matar, alguien le dijera en el oído, y va a salir 30 años a la cárcel, se despierta. Claro. Pero la emoción invade. Entonces, el padre tiene que enseñar a que no le invadan emociones al hijo, él frenándose y tolerando. Sí, porque a veces escuchamos simplemente ya, hijo, siéntate que tengo que conversar contigo. ¡Qué ya horrible! Lo sentamos en la Santa Inquisición, ¿no? En el taburete ahí en la horrible. silla, Además, ya lo estamos juzgando ya. Además, desde que tú le dices, tengo que hablar contigo, ya... Ya uno sí, entra en pánico. Al principio, pero cuando son adolescentes te mandan al diablo. Ah, sí, definitivamente. Entonces, tolerancia, amor es tolerancia. Y no quiere decir que le permitas lo que quieras, sino tolerante tu padre o madre para aguantarte la cólera y después hablarle bonito. Y lo importante que son los gestos de cariño, de amor, una caricia, una mirada, no sé, un tierno abrazo, claro. Como cuando uno está enamorado con la pareja. Claro. Basta mirarla solamente a la otra persona y dice, me ama. Claro, ¿no? claro. Y eso como que lo perdemos después. Claro, lo que pasa es que a veces hemos sido maltratados por los padres y tenemos miedo que el hijo falle. Entonces, invadimos al hijo. Y muchas veces con métodos antiguos, ¿no? Sí, con métodos sí. como me han criado. No, los que malogramos a los padres son los hijos. A los hijos son los padres. Y a los padres los han malogrado sus padres. Eso no quiere decir que no les han dado cosas lindas. Pero somos gente en evolución, que hemos venido de fieras a seres humanos, entonces tenemos que controlar pues nuestras emociones, nuestros impulsos, y va a salir todo bien. Los padres cuando entienden de que amar al hijo es controlarse y conocerlo,
todo sale bien siempre, siempre. Lo que daña es la palabra que está de más. Ahora, cuando tú decías la caricia es importante, pero también hasta qué edad. Porque hay madres que como no les han dado cariño, se pegan a los hijos. Con los adolescentes no puedes pegarte porque son mamíferos grandes, ¿no? Que se le despiertan impulsos sexuales también. Así es. Entonces no puede venir una madre a abrazarlo, abrázame, no. Al hijo adolescente ya se le quiere de otra manera, se le observa en silencio, se le mira, te imaginas cómo va a ser de grande. Pero cuánto le cuesta a la madre a veces, ¿no? A veces la madre se prenden de los hijos, exacto. duermen con ellos, por Sí. ejemplo, que es terrible, porque también tenemos que saber algo. Y les hablan así como bebés, ¿no? Claro, Mijito, o como mi precioso. enamorados. O como enamorados. Pero tenemos que saber que nosotros estamos en el mundo como Homo sapiens 200.000 años más o menos, de los cuales 12.000 recién hubo agricultura. Antes éramos caminantes recolectando nueces, ¿sabe Dios qué? No más. Entonces, en esa época todos tenían sexualidad entre ellos porque éramos un rebaño. Así es. Entonces, ahora nosotros nos volvemos humanos cuando el niño nace como mamífero, quiere coger a la mamá, no se puede. Pero hay una sexualidad del niño desde que nace. Y en nosotros los padres también. Entonces, a las madres nos atraen los hijos. Lo que pasa es que ha quedado sublimado por la ternura. Porque somos animales. Entonces, y si no, ¿por qué crees que las suegras son feas con las nueras? A ver, ¿por qué? Claro, No es lo mismo con el yerno, exacto. ¿no? Con el Sí, yerno sí. ya quieres que se lleven a tu hija. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, también tenemos que ser conscientes que cada uno de nosotros luchamos con un zoológico interno. Y ese zoológico a veces lo tenemos alborotado de acuerdo a nuestra historia. Y a veces el zoológico está más tranquilo también por nuestra historia, pero a veces el zoológico está aparentemente tranquilo porque las fieras están adormecidas. Entonces, lo mejor es, cada vez que yo reconozco algo feo mío, avanzo. Cuando lo tapo, nada. Cuando yo reconozco que tengo todo lo feo, porque también me queda lo bueno. Y amar a los padres es amarlos reconociéndolos, diciéndoles, bueno, tú me dañaste, me sentí dañada, pero pensándolo bien, solo me pudiste dar eso. Gracias por la vida, tomo lo bueno y camino. Y es lo mismo que se tiene que también pensar con la patria, ¿no? Claro, exactamente igual, exactamente igual. O sea, tengo que ver qué hago por la patria. Exacto. Tengo que amar esta patria, no puede ser, pero tengo que pensar, partir del criterio de que ¿por qué, por ejemplo, solo critico? ¿Por qué? A lo mejor me faltan elementos para conocer a este ser que lo tengo dentro. Tengo que conocerlo, tengo que ver cómo está y tengo que pedirle perdón también. Y los peruanos criticamos demasiado, doctora González. Pero eso es fácil, pues, porque es como tener un papá que te critica pero no te enseña, ¿no? Y si vemos que nuestro vecino ha surgido y ha salido adelante, ¿cómo habrá sido? ¿De dónde habrá sacado el dinero? ¿No? Ya estamos nosotros, pues... Pero también yo voy por el lado que todos tenemos capacidades para ser lindos. Cuando tú reconoces tu envidia, ganas, porque ya no la vas a hacer. Cuando tú reconoces tus intolerancias, avanzas. Entonces la idea es que la gente no se sienta culpable de nada, porque hemos hecho cosas, no nos hemos preocupado, hemos pegado a nuestros hijos, no nos hemos preocupado de la patria, pero estábamos mal. La idea es ser responsables para desde hoy ser distintos. Y sí se puede todo. Y dejar la culpabilidad, como usted dice. No, la culpa no, lleva... lo que pasa es que la culpa la tenemos desde niños, porque a veces los padres o madres no nos han dado lo que queremos, y esa culpa la colocamos. No somos culpables de nada, pero somos responsables de modificar nuestra alma para amar bien a la familia, a mí misma y a la patria. Muchas gracias, doctora Carmen González, por estar con nosotros el día de hoy en Yo Andina. feliz también. Así es, de todas maneras queremos tenerla en otros próximos programas también. Doctora Carmen González, quien es fundadora de la Clínica de las Emociones, quien ha estado con nosotros hablando sobre la identidad nacional y unas felices patrias. Felices fiestas para todos ustedes quienes están acompañando a través de las redes sociales. Muchas gracias nuevamente a usted, doctora Carmen González. Qué gusto ha sido conversar con usted. Gracias. Muchas gracias. Se despide Iván Calderón. Hasta la próxima semana. Salió movidito, ¿no? Este 28 y 29 de julio les invitamos a seguir las actividades
actividades oficiales por el 196 aniversario patrio, a través de la Agencia de Noticias Andina y el diario oficial El Peruano. Transmitiremos la tradicional Misa Te Deum, el mensaje a la nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski, así como la gran parada cívico-militar desde la Avenida Brasil. Ya lo saben, manténgase conectados a nuestro portal y a nuestras redes sociales. Agencia de Noticias Andina, del Perú para el mundo. ¡Felices Fiestas Patrias! Somos Carlos Rincón y los Avilés. Estaremos en este lindo escenario de Magníficamente Peruanos celebrando nuestras Fiestas Patrias. En la Agencia Andina y el diario El Peruano. Somos Carlos Rincón y los Avilés.